Internacionales. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, María René, encantada. Está también con nosotros el doctor José Rocabado, experto en relaciones internacionales. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, María René, un gusto estar acá con usted. Y se adelanta la fecha en la que se debía conocer esta decisión de la Corte sobre si tiene o no competencia. Estaba previsto que fuese a finales de año. Sí, efectivamente estaba previsto. Creo que está dentro de los cálculos que se habían hecho. Podría ser un poquito más tarde, pero está dentro de este año. Y evidentemente, pues pone en tensión el resultado, porque Bolivia estamos muy expectantes. Nosotros deseamos en Bolivia que Bolivia evidentemente logre que el proceso continúe y que se pueda llegar a la verdad, al fondo de los hechos, que es básicamente que se realice una negociación entre Bolivia y Chile, una salida positiva hacia el Océano Pacífico que resuelva efectivamente el problema de la mediterraneidad boliviana. Posibles decisiones, sí, no, tal vez más adelante. Sí, no, María René, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es posible vislumbrar tres escenarios diferentes, ¿no? Los bolivianos quisiéramos que la Corte se declare competente para conocer la demanda boliviana, ¿no? Esto significaría que rechace la excepción planteada por Chile. Es ese escenario que esperamos que se dé. El óptimo para Bolivia. El óptimo para Bolivia para llegar, como decía José, a restaurar el diálogo y entablar negociaciones a futuro. Si la Corte también en un fallo final dispone esto. Un segundo escenario sería que la Corte se declare incompetente, es decir, acepte la excepción chilena y se declare incompetente para conocer la demanda boliviana. Con lo que muere correcto, el proceso, muere todo. De acuerdo al Pacto de Bogotá, que es el instrumento jurídico que abre la jurisdicción para la Corte, este instrumento señala que si la Corte se declarara incompetente en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá, pues la diferencia, la controversia se termina, queda... Eso es. Eso es, definitivamente. Y un tercer escenario se daría si la Corte considera que la excepción planteada por Chile no tiene el carácter precisamente de preliminar y en consecuencia trasladaría su análisis en forma paralela al análisis del tema principal y se pronunciaría tanto sobre la excepción como sobre la demanda de fondo en forma conjunta al final del trayecto. ¿Por qué? ¿Por qué podría tener esa decisión la Corte de La Haya? Porque en principio no contaría con los elementos suficientes como para tomar una decisión de competencia o incompetencia. Habrían elementos, sobre todo, digamos, de que la Corte tuviera que tener mayor información sobre qué elementos estarían en juego dentro de esto. Es decir, la demanda involucra muchas cuestiones, involucra cuestiones de derecho internacional, involucra cuestiones de decisiones de los países, de políticas que se han seguido, de la experiencia que se ha tenido, de la naturaleza del problema que existe. Entonces hay un conjunto de elementos que hacen que sea complejo el análisis. Entonces la Corte lo que tiene que hacer es evaluar en virtud del derecho internacional este tramado que es bastante complejo. Esa es la situación que hace que la Corte sea muy cautelosa en tomar sus decisiones. Todavía no tengo la idea clara. Mientras voy asimilando información, iré decidiendo si esto me compete o no. Así es, así es. Por eso la Corte tiene que tener toda la información y todo el análisis profundo y estar totalmente convencido de sus posiciones para ver cómo va a fallar. Esa es una cosa. Y otra cosa es que en la Corte no hay digamos, es raro encontrar un voto por unanimidad, una decisión por unanimidad. Hay votaciones incluso bastante divididas, bastante polarizadas en muchos casos se ha observado. Y es eso justamente lo que pretenden evitar, que se dé, que un fallo sea exageradamente polémico y que genere, digamos, que no haya tanta legitimidad, que haya cierta duda sobre el fallo, aunque se lo va a aceptar legalmente y legítimamente, queda ese sabor de que un fallo ha sido parcialmente débilmente enfocado, si se quiere. Ahora, dentro de esto, no sé, el ciudadano común siente
que tenemos respaldo internacional. De pronto pronunciamientos de premios Nobel, Rigoberta Menchú, tenemos también pronunciamientos como el último, este presentado por el vicepresidente argentino, diferentes alocuciones de personalidades mundiales nos hacen sentir que estamos realmente respaldados. ¿Esto puede incidir, esto puede contar dentro de un análisis que pueda hacer la Corte? ¿También se toma en cuenta este tipo de aspectos? Bueno, yo no creo que la Corte tome en cuenta el respaldo internacional que tiene Bolivia, que de hecho es valioso y es muy importante. La declaración del vicepresidente argentino reconociendo que el conflicto es de interés de la región es muy importante. Pero francamente considero que un tribunal de la magnitud de la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a dirimir la controversia tomando en cuenta única y estrictamente cuestiones de derecho. Cuestiones de derecho, exactamente. Solo si las partes involucradas en el conflicto le dieran la atribución de fundamentar su fallo en equidad, tal vez ahí podría considerar estos elementos y pronunciamientos externos. Este apoyo, este respaldo internacional, hoy me llamó muchísimo la declaración de un parlamentario chileno que decía: tenemos que contrarrestar esta ofensiva comunicacional de Bolivia. Yo decía, están haciendo seguimiento, por supuesto, a los esfuerzos que está haciendo el Estado boliviano por hacer entender su demanda. ¿En qué medida este eco internacional que hemos logrado nos puede ayudar, si no en La Haya, en otros ámbitos? Bueno, en temas de derecho en general es muy difícil que, digamos, intereses, apoyos solidarios, solidaridad internacional pueda influir un análisis estrictamente jurídico sobre un caso planteado. Es muy difícil creer que eso pueda ocurrir. Sería deseable para el caso boliviano, naturalmente. Entonces, es verdad, o sea, el fallo ha de ser en virtud del derecho, en virtud del análisis jurídico de la situación, una aplicación de todo el concepto del derecho internacional y buscando dar, digamos, la mayor objetividad al fallo. Ese ha de ser, digamos, la naturaleza, el espíritu, cómo se va a fallar. Naturalmente, seguramente va a crecer el apoyo. Si, por ejemplo, Bolivia recibiera un apoyo favorable, ese apoyo internacional de los públicos atentos a nivel internacional va a crecer y eso ha de ser bueno. Pero a no dudar va a ser muy difícil que esa decisión haya sido influida por ese apoyo y esa solidaridad de movimientos internacionales y de otro tipo de actores a nivel internacional. De pronto, en la apertura de nuevos escenarios para facilitar el diálogo, para consolidar un diálogo, ¿este apoyo internacional puede ser válido, puede ser tomado en cuenta, puede abrirnos algún espacio? Para una segunda fase, sí. En este momento, el fallo de la Corte va a ser respecto a la excepción planteada por Chile. Y en consecuencia, la Corte es lógico que para declararse competente sobre un asunto, sobre una controversia X, tenga que analizar cuestiones de derecho, ¿no? Claro. Y no opiniones externas. Esperemos que la Corte se declare competente y nos desplazamos al proceso de fondo. En ese proceso de fondo, donde van a haber una serie de actuados procesales, inclusive alegatos orales, etcétera, etcétera, la Corte va a emitir otro fallo sobre el fondo del tema. Si ese fallo le fuera también favorable a Bolivia y la Corte declarara que Chile tiene la obligación de sentarse a negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico, ya el tema se desplaza hacia un escenario estrictamente político donde sí puede pesar mucho la opinión internacional que podría ejercer presión sobre Chile para que Chile cumpla ese fallo de la Corte de retomar el diálogo, de negociar la solución del conflicto. Y ahí sí que pueden intervenir terceros actores que puedan aproximarnos al diálogo, gestionar una solución amigable, etcétera, etcétera. Pero en la fase jurídica en la que estamos en este momento... Es estrictamente legal. Es estrictamente legal el análisis. Dentro de esto, por ejemplo, hace una semana teníamos aquí a gente del transporte pesado
que nos contaba en detalle todas las situaciones por las que atravesaban, ¿verdad? Ellos decían, bueno, no solamente es el maltrato a nuestras costumbres, también reconocer a ciertas limitaciones, qué sé yo. Y dentro de ellos decían, bueno, en lo estrictamente aduanero, en el traslado de nuestra carga de importación, de exportación, somos atropellados. No se cumple el tratado de 1904. Y se planteaba un recurso ante la ALADI, una ALADI que ya ha dado un fallo a favor de Bolivia. ¿Ese tipo de instrumentos, ese tipo de recursos cuentan? Bueno, eso es una cuestión más procedimental, evidentemente. En el caso ya, cuando hemos salido del escenario del derecho internacional y entramos a una negociación entre los dos países, donde un conjunto de factores influyen en estas decisiones, es más, digamos, es más interesante ver cómo interactúan y se dan esos resultados. Es decir, esta actuación ya no va a estar estrictamente atada a temas de derecho internacional. Van a haber otro tipo de factores de influencia, de negociaciones, de lobbies y todos estos elementos que hacen que vaya a dar el resultado final. Es decir, en un momento de la negociación post fallo de la Corte, en este caso favorable para Bolivia, el escenario sale casi totalmente el derecho y se pone un espacio de una negociación bilateral, que es Bolivia y Chile, y donde quienes actúan son los gobiernos y se mueven obviamente bajo ciertas reglas del derecho internacional, pero buscando los intereses nacionales. Entonces cada país va a buscar su interés y en el caso de Bolivia el interés nacional va a ser recuperar la salida al mar, una salida legítima, etcétera, etcétera. Ese ha de ser el objetivo boliviano. Ahora, habrá negociaciones que implicarán también muchas otras cosas. En temas de derecho internacional y en temas en realidad de la política internacional, las negociaciones implican intercambios. Tú me das esto, yo recibo esto. Y eso habrá que ver cómo se negocia. Eso va a ser, digamos, un gran reto para el país y esperemos que se lo logre de la mejor manera posible, asegurando una salida soberana y legítima al mar. Dentro de los elementos de posible negociación, en el escenario de que las cosas van bien, de que la Corte acepta su competencia, ¿qué rol, qué aproximación pueden tener, por ejemplo, argumentos económicos que tienen que ver con todo lo que se extrajo de la parte que era boliviana y que ha servido para el fortalecimiento de la economía chilena? Tema estrictamente económico. Leí un artículo donde se hacía un cálculo de toda la ganancia generada a partir de emprendimientos mineros, ¿verdad? Antes bolivianos y que ahora eran chilenos. Y se decía, bueno, o sea, no solamente es la pérdida que se asume por no tener costas, sino también la pérdida en lo que ha sido la explotación de recursos mineros, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro, un concepto tan delicado, tan sensible como la deuda de derecho histórico. Bien, tenemos que separar los dos conflictos, son temas absolutamente diferentes. Nosotros en esta demanda que hemos instaurado ante la Haya estamos pidiendo que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia en virtud de los pronunciamientos que realizó en el pasado comprometiéndose para ese efecto. Ahora bien, esa referencia a la violación sistemática del Tratado de 1904 por parte de Chile, que efectivamente es evidente, es ostensible. Justamente la semana pasada hablaba con un periodista asiático sobre este tema. Me decía, uno de los temas que más me atrae del conflicto entre Chile y Bolivia es el sistemático incumplimiento que asegura a Bolivia que Chile ha incurrido respecto al Tratado de 1904 y los daños económicos que esto genera. Y eso es real, ¿no? Pero también escuché hace unos días atrás que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de instaurar una demanda arbitral contra Chile por el incumplimiento al Tratado de 1904. ¿Ante qué escenario? ¿Ante qué tribunal? Ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Es decir, en el Tratado de 1904 nosotros tenemos un artículo que es el artículo 12 que señala que cualquier controversia derivada del incumplimiento del Tratado de 1904 o de la interpretación del Tratado de 1904 deberá dirimirse a través de un arbitraje. Entonces, es lógico, Bolivia, creo yo, que hace mucho tiempo debía haber llevado esta queja a un tribunal arbitral.
pero procedimentalmente es muy difícil, porque para que las partes lleguen a conformar un tribunal arbitral, ambas partes tienen que estar de acuerdo en ir al arbitraje, y es muy difícil que Chile diga sí, no obstante de que el Tratado de 1904 lo obliga a ir a un arbitraje en caso de incumplimiento del tratado. Ahora bien, es interesante ese escenario, esa fase podría resultar muy interesante, porque si bien es cierto que esa acción no estaría enfocada a pedir la anulación la nulidad del tratado o la revisión del tratado, si se demuestra que Chile ha generado una gravísima lesión económica a Bolivia, podría tener connotaciones de otra naturaleza ya, ¿no? Porque ante lesiones graves y que de hecho existen, se han dado desde el primer día en que se suscribió ese tratado, ha habido un incumplimiento sistemático. Entonces creo que no está todo cerrado para Bolivia, más allá de que en este proceso debamos correr el riesgo de que no nos vaya bien. Tenemos vías que el derecho internacional nos otorga para ir buscando justicia en este triste asunto que nos involucra con Chile. Hemos hablado en lo positivo. Aquí ingresamos a hablar de un escenario que puede darse también, donde la Corte diga, lo siento, yo no tengo nada que ver en este asunto. Esa demanda, por ejemplo, de la que ha estado hablando doctora, podría ser el siguiente paso en caso de que las cosas no nos vayan bien el 24. Tiene que ser el siguiente paso, porque si la Corte se niega a promover una negociación porque considera que esta demanda indirectamente vincula al Tratado de 1904 o al Tratado de 1929 y se declara incompetente, cosa que sería terrible porque finalmente nosotros estamos fundados. Conscientes, él dijo, ya no estamos hablando de casualidades, sino de causalidades en contra del sector. Y decía, esto es sistemático, esto nos hace daño y nos hace daño a propósito. Y claro, con el relato y los testimonios que se tienen, uno dice efectivamente, esta situación se da. Yéndonos a este tema, yéndonos a este escenario, la posibilidad de interponer este recurso, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué alternativas más se pueden buscar? Bueno, una es la opción que ha planteado nuestra colega. Evidentemente se puede ir a un arbitraje. Creo que el arbitraje es el mecanismo más apropiado porque, digamos, se busca que haya una solución entre las partes, debe haber mutua voluntad para estar en un arbitraje y evidentemente hay que escoger un árbitro. Es decir, el arbitraje requiere de un árbitro y en ese sentido habría que ver cuál sería la mejor forma de llegar a un procedimiento de arbitraje. Otra simplemente, o sea, se puede ir por otros mecanismos, también se puede examinar el cumplimiento de los tratados, es decir, más allá del mismo arbitraje, en comisiones mixtas o cosas por el estilo, ir a hacer un balance de los costos y los beneficios que ha implicado para Bolivia la mediterraneidad y encontrar cuáles han sido los costos provocados por Chile y buscar de alguna manera un resarcimiento. Y eso incluso se puede vincular con mecanismos ya posteriores de resolución de conflictos una vez identificados esos costos establecidos. Entonces por ahí se puede trabajar. Hay muchas otras maneras, pero obviamente todos esos escenarios ya sería un escenario de no soberanía sobre el mar. Entonces sería más bien de una optimización de la situación actual. Eso sería el contexto. Sin la posibilidad de más adelante aspirar a una salida al mar. Yo quisiera dejar claro para el televidente algo, María René. Esta posibilidad de encauzar una demanda arbitral por incumplimiento del tratado, obviamente que no nos va a dar una salida al mar, sino simplemente que ese tribunal arbitral va a declarar que Chile debe cumplir el Tratado de 1904 y no hay compensación económica, podría resarcir, pero de ninguna manera vamos a satisfacer esa expectativa que tenemos de salir al mar. La única forma con
o sin la Haya de llegar a concretar algún día nuestra aspiración de salir al Océano Pacífico es a través de la negociación entre las partes. Con o sin la Haya, indefectiblemente, la salida al mar tiene que ser a través de una negociación, porque quien tiene que definir si nos dan salida al mar o no es Chile, y no un tribunal internacional. Bueno, y en medio, Perú, el tema da para más. Claro, eso dependiendo por qué sector se pretende salir al Océano Pacífico, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Estamos conversando con gente que ciertamente sabe del tema y que nos ayuda a comprender los escenarios que vienen. Corazón boliviano estará pendiente de la decisión que asuma la Haya. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, María. Bueno, más adelante, varios temas en agenda.